¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Alex Padilla, médico veterinario zootecnista. El día de hoy vamos a hablar de un pequeño versus entre plantas de plástico y plantas naturales. Se ha discutido, se ha puesto en controversia, hay muchas polémicas en este medio de la acuariofilia, acuarismo, como le quieras llamar, en el que siempre ha habido entre las personas que se empiezan a adjuntar a este hobby una diferencia muy grande entre las plantas de plástico y las plantas naturales, que si son necesarias, que si son obligatorias a la hora de ponerlas en el acuario, y empieza una disputa bastante fuerte entre los que son partidarios de sí utilizarlas y aquellos entre que no son tan obligatorias o definitivamente no son un elemento importante dentro de un acuario. Vamos a ir abriendo el panorama para que la gente que tienen todavía dudas de ello tengan un mayor enfoque. ¿Qué beneficio otorga el que tengamos o no plantas naturales o plantas de plástico en nuestros acuarios? Pues las plantas naturales, vamos a empezar con ellas porque es un poquito más complejo hablar de ellas que las plantas de plástico. Las plantas naturales compete a ser otro ser vivo dentro del ecosistema terrestre y el acuático, y de aquí que sean seres vivos complejos, así como en este caso los peces, moluscos, crustáceos, entre algunos otros, dentro de un ecosistema acuático. Por ahí vi una personita que comentaba que el acuario no es un ecosistema. Déjame decirte, estimado amigo, que sí es un ecosistema, porque de aquí tus peces no salen, porque de aquí tus peces se encuentran y necesitamos crearles ese ecosistema para que se sustente su vida propiamente y estén en calidad, en confort, condiciones adecuadas para que no enfermen y obviamente no sufran. Así que sí, en conclusión, es un ecosistema lo que tienes en casa, y conforman en vida libre y en vida en acuarios un elemento dentro de nuestro ecosistema acuático, que también tiene su lugar. Y en tanto ello, las plantas, vamos a hacer alusión a lo que necesitan, porque mucha gente piensa que nada más es ponerlas dentro del acuario, ponerles el agüita y listo, ya están creciendo, desarrollándose sin ningún problema. No, la situación está en que mucha gente no contempla sus características de vida. Y aquí encontraremos plantas de bajos requerimientos o cuidados sencillos, de medios requerimientos o cuidados moderados, y plantas de altos requerimientos o cuidados altos. Y de aquí cada una de estas categorías implicará qué plantas necesitan más condiciones detalladas para su óptimo crecimiento, desarrollo, en su óptimo cuidado. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, que sí, en lo particular necesitan agua de calidad, y en el agua vamos a encontrar algunos oligoelementos, algunas sales minerales, también algunos nutrientes que tanto para los peces como para moluscos y crustáceos podrían llegar a ser algún tipo de contaminante o sustancias tóxicas que comprometen su calidad de vida, como el amoníaco, nitritos, nitratos. Es decir, que estas plantas también pueden llegar a ser un tipo de filtración biológico vegetal. Así le denomino yo propiamente. ¿Por qué? Porque son plantitas. Concretamente lo que hacen es asimilar esas sustancias amoniacales y nitrogenadas para ellas empezar a desarrollarse, a crecer y cumplir algunas funciones vitales. Aparte de esto, calidad de agua, necesitan cuestiones físicas como la temperatura. También otro punto importante está la iluminación, y yo creo que eso lo vemos a diario con las plantas, árboles, arbustos, etcétera, que durante el día necesitan iluminación. Siempre van a requerir de un estímulo lumínico para poder completar su metabolismo, y parte de ello es hablar de la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis es una reacción que se lleva a nivel interno de la planta, en el que la clorofila absorbe la iluminación, otorga la capacidad de absorber lo que es la partícula de dióxido de carbono, y a su vez va a emitir oxígeno.
Las plantas acuáticas son lo mismo, solamente que pues están bajo el agua, no hay como tal una diferencia muy grande en cómo funcionan. Otro de los elementos que necesitan las plantas, un buen sustrato. La mayoría de las plantas acuáticas tiene un sistema radicular bastante presente. Hasta el 80% depende de que la planta por sus raíces absorban los nutrientes y por ende requerimos de un sustrato específico para las plantas que requieran extraer nutrientes por sus raíces. Aunque también podemos encontrar plantas que tienen una facilidad mayor de poder absorber a través de sus hojas o su sistema foliar lo que son nutrientes del agua. Y hablando pues a nivel un poquito más químico, algunas plantas son o requieren de que el agua sea un poco más detallada, hablando del pH, hablando del KH, GH, fosfatos, calcio, entre algunos otros elementos como la presencia de amoníaco, nitritos y nitratos. Esto ya va a depender de qué tipo de plantas tú estés enfocado a iniciarte. Como te puedes dar cuenta, las plantas pues son seres vivos que también requieren presencia de estas condiciones, porque al nosotros integrarlas a nuestro acuario, lo que estamos haciendo es conformar cada vez más un ecosistema acuático, en donde ya no solamente van a convivir peces, moluscos, crustáceos, sino también plantas. Y que a su vez diríamos, bueno, este ya es un ecosistema más complejo y pues por ende va a ser más estable. Sí, y es una realidad. Sin embargo, pues acá ya tendrías como que dos vertientes a dar cuidados tanto a tus peces como a tus plantas. Vamos ahora a hablar acerca de las plantas de plástico. Si tú eres una persona que tiene poco tiempo, que no piensa llegar a tanto en el tener un acuario en casa, que no está tan dispuesto para invertir, que no tiene el espacio suficiente o que pues de plano piensa o cree que no es necesario tener plantas naturales, pues para ti son las plantas de plástico. Mucha gente las tacha de que son malas, son inadecuadas. Y tengan mucho cuidado con las polémicas, amigos, porque las plantas de plástico han sido bastante tachadas y fichadas como plantas tóxicas por el simple hecho de ser plástico, y esto no es correcto. No, de hecho, pues es una falacia, porque hay plantas exclusivamente para uso en acuarios, acuaterrarios. Hay que saber elegir y no cualquier ornamento de cualquier material puede ser exclusivo o puede ser específico para uso en acuarios. Así que no, las plantas de plástico no son tóxicas, siempre y cuando tú las adquieras específicamente o exclusivamente para uso en acuarios. Si tú padeces de estos factores que mencioné hace un momento, son ideales para conformar un ecosistema un poco más similar al que podría llegar a ver en la naturaleza, aunque pues sí, no vamos a negar que es plástico y que es antinatural en la presencia de pues un ecosistema similar al natural, pero que sí juega un papel fundamental tanto visual como por estética, que tus peces empiecen a captar que en donde están a lo mucho tienen un aspecto natural, y de aquí me estoy basando en hablar en que las plantas de plástico tengan un aspecto semejante o similar o muy parecido, como tú quieras llamarle, a las plantas naturales. Las plantas de plástico que yo recomiendo en lo particular son plantas aquellas que tengan tonos verdes de aspecto natural o texturas de aspecto natural, como las plantas de tela, y que pues están garantizadas por los fabricantes que te van a durar bastante. Claro, por ejemplo, las de tela, si hay algunas que están conformadas por algodón, pues sí, con el tiempo poco a poco se pueden ir degradando, con que tú las vayas a ir lavando pues se van degradando, pero lo importante es crearles un hábitat lo más similar al natural. De primer cuenta, algunas podrían llegar a ser económicas, otras pues no tan económicas, dependiendo de la marca, eso sí, pero lo que yo sí te puedo decir es que si no tienes tiempo, si no tienes esa necesidad o no quieres llegar a ese punto de también cuidar plantas aparte de tus peces,
Las plantas de plástico es lo más ideal que tú puedes tener en tus acuarios. Le vas a dar una estética muy buena. No te vas a tener que preocupar por tener una lámpara, un sustrato, nutrientes para abonarles. Conclusiones. Aquí te puedes dar cuenta que si sabemos entender la información, si sabemos cómo encaminarla, si sabemos aprender con buenas fuentes, no es malo y al contrario es lo más recomendable. Muchos decían que es obligatorio iniciar un acuario con plantas naturales y esto es completamente falso. Esto ya va a depender, reitero, de qué tanto tú quieras comprometerte con tu acuario, qué tanto recurso tengas disponible o cuánto tú estés dispuesto a invertir y pues el mantenimiento que tú le quieras dar. Eso depende de que te inicies con un acuario plantado. Pero de primer cuenta yo te diría que si apenas vas iniciándote y quieres empezar con un acuario estético, funcional, lo más importante aparte de lo estético, funcional, iníciate y lo quieres ver pues lo más natural posible para beneficio de tus peces, te recomiendo las plantas de plástico y conforme vas a ir aprendiendo a través del tiempo, también es compromiso tuyo el que sigas aprendiendo, puedas irte integrando poco a poco con ese acuario, ir a plantas naturales. Y pues siempre iniciándote desde las plantas de básicos cuidados hasta las de moderados cuidados y altos cuidados, para que aquí tú te des cuenta que realmente se puede tener un acuario con estos dos tipos de plantas sin ningún problema. Déjame saber en comentarios qué te pareció este video, si tú te iniciaste con plantas naturales, cuáles fueron tus expectativas versus la realidad en la que te iniciaste en este hobby con plantas naturales, qué experiencia has tenido con plantas de plástico y algo muy importante, también hacerles saber que no recomiendo las plantas de plástico de colores neones, fluorescentes, de colores muy vivos como rojo, naranjas, amarillos, verdes, azules, rojos, etc. Ese tipo de colores chillones o muy intensos no los recomiendo cuando de crear un ecosistema lo más similar posible al natural se trata. Déjame saber en comentarios estas experiencias y pues nos vemos en otro video. Recuerda las redes sociales, ahí te las dejo. Cuídate mucho, Dios te bendiga, nos vemos. Alex Padilla, médico veterinario zootecnista. Bye.